episodio 62 de Baar, la pérdida tras la explosión que sacudió el hospital la afecta más, mientras que la experiencia cercana a la muerte de Renjin le brinda un breve alivio. Sin embargo, el despertar de Renjin con heridas inesperadas eclipsa esta alegría. Al mismo tiempo, la decisión de Maral y Aziz Uras de casarse conmociona a toda la familia. Mientras Baar intenta disuadir a su hijo de esta decisión, la ira de Umay complica aún más las cosas. Los acontecimientos llevan la relación de Harun con Baar y Maral a un nivel completamente diferente. Mientras Baar intenta convencer a Aziz Uras de que abandone el matrimonio, Seren toma una medida inesperada para proteger a sus hijos. Por otro lado, un caso que llega al hospital la coloca en un difícil dilema entre su profesión y su conciencia. Pero este no es el único enfrentamiento que le espera. Otra situación relacionada con Ebren complica aún más las verdades que Baar comienza a comprender. Después de todo esto, una dolorosa sorpresa de la que no puede escapar tomará a Baar y a su familia por sorpresa. El episodio 62 de Baar será recordado no solo por la intensidad de sus acontecimientos, sino también por la profundidad de las heridas infligidas en su interior. En este episodio, Baar se siente más acorralada que nunca, tanto profesionalmente como madre. A medida que los acontecimientos se entrelazan como una cadena, cada eslabón crea una nueva grieta en el alma de Baar. La explosión que sacude el hospital resuena como una explosión de los miedos, las ansiedades y la culpa reprimidos durante mucho tiempo. La pérdida que sigue a la explosión daña visiblemente por primera vez la firmeza habitual de Baar. Lo que la mantuvo en pie fueron los reflejos que había desarrollado a lo largo de los años contra el dolor, tomar decisiones rápidas, reprimir sus emociones, concentrarse en salvar vidas. Pero esta vez no funciona. Porque esta pérdida no es solo la pérdida de una vida, es también el derrumbe de la creencia de Baar de que puedo arreglarlo todo. La expresión vacía en su rostro mientras recorre los pasillos no demuestra que ya no pueda controlar sus emociones, sino que éstas la han consumido. Por primera vez, Baar se encuentra en un estado de desesperación tan evidente. La experiencia cercana a la muerte de Renjin infunde brevemente esperanza en su corazón. Crea una pequeña ilusión de que todo puede volver a la normalidad. La supervivencia de Renjin reafirma la identidad de Baar como una buena doctora. Es como si el universo le dijera por un instante, mira, sigues haciendo las cosas bien. Pero esta esperanza es frágil. El inesperado despertar de Renjin le recuerda a Baar la dura realidad de la vida. Sobrevivir no siempre significa recuperación. La vacilación en los ojos de Baar al mirar a Renjin es mucho más que ansiedad profesional. Carga con el peso de la pregunta, la mantuve con vida, pero ¿realmente la salvé? En este punto, los límites entre la conciencia de Baar y su profesión se difuminan por completo. La distancia entre lo que es correcto como médico y lo que puede soportar como ser humano se ensancha. Mientras Baar busca soluciones científicas para la condición de Renjin, también lucha con su propia culpa. Esta culpa es quizás más tangible que nunca, pues Baar se ve obligada a afrontar consecuencias que no puede controlar. En medio de este agotamiento emocional, la decisión de Maral y Aziz Uras de casarse genera una nueva conmoción en el mundo de Baar. Esta decisión no solo es una noticia inesperada para Baar, es un momento que pone a prueba su maternidad. El hecho de que Aziz Uras tome una decisión tan importante sobre la vida de su hijo la hiere profundamente. Porque, aunque Baar sabe que Aziz Uras ha crecido, aún cree que necesita protección. Esta decisión matrimonial despierta en Baar la pregunta, ¿no lo protegí lo suficiente? La actitud de Baar al intentar disuadir a Aziz Uras de este matrimonio refleja mucho más que una intervención maternal clásica. Hay miedo, pánico e incluso, a veces, ira nacida de la impotencia en sus palabras. Baar se enfrenta a la posibilidad de perder a su hijo. Porque este matrimonio no se trata solo del vínculo establecido con Maral, significa que la posición central de Baar en la vida de su hijo se tambalea. Baar alza la voz ante la determinación de Aziz Uras, pero este arrebato no está alimentado por la fuerza, sino por el miedo. La ira de Umay profundiza aún más la tensión familiar. Sus reacciones son como un arrebato descontrolado de emociones acumuladas durante años. Para Baar, la ira de Umay es uno de los enfrentamientos más dolorosos. Porque, en palabras de Umay, hay heridas que Baar desconoce. Baar, como madre que intenta seguir el ritmo de cada uno de sus hijos, se da cuenta de que no puede seguir el ritmo de ninguno. Esta constatación crea un colapso silencioso en su mundo interior. El papel de Harun en este episodio intensifica la agitación emocional de Baar. El hecho de que el vínculo entre Baar, Maral y Harun haya alcanzado un punto completamente diferente hace que las emociones reprimidas de Baar afloren. Harun no es ni del todo alguien del pasado ni alguien del futuro para Baar. Su presencia hace más visibles los vacíos en la propia vida de Baar. Cada escena con Harun revela las necesidades y anhelos que Baar no puede admitirse a sí misma.
La inesperada decisión de Seren para proteger a sus hijos sacude profundamente la comprensión de Bahar sobre la maternidad. Su acción revela hasta dónde puede llegar el autosacrificio. Bahar observa a Seren con admiración y temor, porque su valentía le recuerda a Bahar sus propios límites. Bahar se pregunta qué sería capaz de sacrificar por sus hijos, y este cuestionamiento la desgasta internamente. El caso que llega al hospital es quizás una de las pruebas más difíciles que Bahar enfrenta en este episodio. Este caso desafía a Bahar no solo como médica, sino también como ser humano. El conflicto entre la ética profesional y la responsabilidad moral es claramente visible en el rostro de Bahar. En los momentos en que debe tomar decisiones, Bahar siente el peso de todas las decisiones que tomó en el pasado. Este caso le recuerda que lo correcto no siempre está claro y que, a veces, sin importar el camino que elija, pagará un precio. Las verdades que emergen sobre Ebren alteran por completo el equilibrio mental de Bahar. La situación que comienza a comprender sobre Ebren sacude la confianza que Bahar ha construido hasta ahora. Ebren ya no es solo una figura de apoyo para Bahar, también representa las preguntas de las que ha estado huyendo. Con cada nueva información sobre Ebren, Bahar se ve obligada a redefinir sus propios sentimientos. Esta situación causa una gran agitación en el mundo interior de Bahar. Y la dolorosa sorpresa al final del episodio. Esta sorpresa no es solo otro golpe para Bahar, es como una consecuencia inevitable de todo lo que ha sucedido. La vida le muestra a Bahar una vez más lo que significa ser tomada por sorpresa. Esta sorpresa prácticamente declara que Bahar ya no puede posponer nada, ya no puede ignorar ningún sentimiento. El episodio 62 es un profundo punto de inflexión en la historia de Bahar. En este episodio, Bahar aprende que ser fuerte no siempre significa mantenerse firme. A veces ser fuerte significa aceptar que estás roto. Bahar ya no es solo una doctora que salva las vidas de otros, es una mujer que intenta salvar su propia vida, sus propios sentimientos y su propia maternidad. Al presenciar la lucha silenciosa pero profunda de Bahar, el espectador siente que su historia se volverá aún más difícil. Porque este episodio no es el final para Bahar, al contrario, parece el comienzo de un camino mucho más desafiante.